vez se hacen más necesarios los espacios de debate y sobre todo ante 3 años sin elecciones dentro de la universidad, donde a pesar de que ciertamente han habido circunstancias difíciles en el país, creo que ha sido más que todo una excusa por parte de la federación para no abrir el debate con los estudiantes y hacer asambleas cotidianamente, que esa debería ser la práctica de una buena FCU política dentro de la universidad. Ahora, muy respetuosamente, yo creo que como una falsa polémica, ¿no? O sea, si una presidencia de la FCU es para la revolución o democracia de la universidad, porque nosotros pensamos que una revolución que no es profundamente democrática y participativa no es revolución. Entonces, a partir de ahí creemos que es una falsa polémica, ¿no? Nosotros como Marea decidimos lanzarnos a la FCU, primero porque vemos cómo la universidad está en crisis, había un deterioro y sobre todo que hay un gran desánimo a nivel del estudiantado. Y nosotros, caracterizados por ser una plancha de izquierda, crítica con el gobierno, crítica con la oposición, hoy principalmente planteamos que es necesaria que la juventud asuma la lucha contra la corrupción y la lucha contra el desfalco a la nación, o sea, la lucha por el futuro. A partir de una investigación económica con datos oficiales del Banco Central, se demostró que se fugaron del país en 15 años 260.000 millones de dólares. Esa cifra es equivalente a 25 mundiales como Brasil 2014. Es equivalente a 50 series de las dimensiones de Sidonia. Y para que nos preocupe más y nos indigne más, es tan equivalente a más de 70 años de presupuesto universitario para todas las universidades. Y es un desfalco donde están vinculados burócratas del gobierno, empresarios privados, con esta fe de cámaras y distintas federaciones y cámaras del país, y también están vinculados banqueros, como Banesco y distintos bancos dentro del país, que son los que reciben los dólares de la renta petrolera. Entonces, si una federación no es seria y aborda ese tema, o sea, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, porque prácticamente nos están robando el futuro. Y eso pasa porque entra en una lógica rentista de la economía venezolana. O sea, nosotros necesitamos luchar contra el rentismo, y el rentismo no es solo decirlo, o luchar contra la corrupción no es solo decirlo, son propuestas concretas y medidas concretas para avanzar hacia un nuevo desarrollo productivo del país, tecnológico, que permita que nosotros produzcamos lo que necesitamos como población venezolana. Y segundo, tomar medidas para mejorar la calidad de educación y tener una educación que esté a la altura y al servicio del país. O sea, porque si nosotros porque el rentismo distorsiona toda la universidad. Siempre en Venezuela hay un problema de fuga de talentos. Fuga de talentos y es grave, porque prácticamente, y es que es lo más indignante, es que el país, con los impuestos que pagan todos los venezolanos, se educa, se prepara profesionales calificados para que después aporten al desarrollo en otros países. Y nosotros no podemos permitir eso. Si hay, a partir de la lógica rentista, hay falta de oferta de empleo en el área que estudian los estudiantes, si no hay garantías por parte del Estado y de las empresas del país a dar empleos bien remunerados, y sobre todo la lógica rentista hace que no se invierta en tecnología, que no se invierta en profesionalización, o que nuestros posgrados se tengan que hacer maestría de 10.000 posgrados para poder estar a la altura de lo que exige el país. Tan indignante es la situación que menos del 1,5% del presupuesto nacional de la República se dedica a investigación. Entonces, ¿cómo nosotros queremos cambiar la situación del país si invertimos tan poco en tecnología? Y nosotros tenemos que entender algo, que es que luchar contra el desfalco a la nación, que es que luchar contra la fuga de capitales, es luchar por una universidad, es luchar por un mejor comedor, es luchar por mejores bibliotecas, es por luchar por el acondicionamiento de los laboratorios e institutos de investigación, porque lamentablemente nuestro país es rentista. Y si nosotros no distribuimos la renta como debe ser, y es invertida donde debe ser, no vamos a tener buen país y no vamos a tener buen desarrollo. Porque si nosotros, y si la FCU dice que va a luchar como siempre en todas las elecciones, promete no sé qué cuántas cosas, me encantaría saber cómo es que lo van a lograr, ¿no? O sea, como por ejemplo la actual federación hace 3 años prometió luchar por las reivindicaciones del lado de los estudiantes, y hoy, bueno, lo utilizaron como una catapulta política para sus intereses partidistas. Y ojo, yo creo que debemos dejarnos de la hipocresía de que cero partido. No, mira, hermano. O sea, aquí todo es político.
toda discusión, todo tema es sumamente político. Y aquí todo el mundo puede militar en el partido político que le dé la gana. El tema es si respeta a los estudiantes, si no los utiliza, si hace asambleas que sean vinculantes y respeta las decisiones de la asamblea. O sea, ese es el tema, no es decir, ¿no? Porque aquí todas las posiciones son políticas. O sea, la política no se dice, se viene discutiendo hace cientos de años. Entonces, en ese sentido, nosotros optamos por una federación democrática que tenga prácticas de hacer asambleas semanalmente, mensualmente con los estudiantes, donde respete la decisión de la asamblea, donde se aprenda a ser minoría y donde se voten las decisiones para luchar por un mejor país y por una mejor universidad. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos eso, y dentro de eso hay miles de propuestas, porque el problema es que como la universidad es una institución del Estado, la auditoría no solo puede ser con el Estado, tiene que ser para la universidad. ¿Cómo nosotros sabemos si hay déficit presupuestario si no vemos las cuentas claras? Tenemos que exigir auditoría pública a la universidad, apertura de los libros contables del rectorado. Tenemos que exigir una reformulación e incluso plantear una nueva estructura de planificación, porque tenemos que auditar el CNU y la OPSU. O sea, ahí se sientan los rectores con los ministros y la autoridad del gobierno y nadie sabe qué discuten. ¿Quién sabe cómo se distribuye el presupuesto? ¿Quién sabe cuáles son los criterios? Nosotros necesitamos un presupuesto justo para la universidad, evaluado en base a la cantidad de estudiantes, necesidades físicas, infraestructura, investigaciones que se hagan. Ah, bueno, pero tiene que ser participativo, porque si vamos a pedir presupuesto justo contra unos corruptos para que otros corruptos se lo lleven, eso no le vemos ningún sentido. Y además de eso, bueno, claro, evidentemente que si para lograr un cambio universitario necesitamos cambiar la estructura del gobierno universitario. Y si nosotros no luchamos por el uno por uno, donde todos los gremios estén vinculados y participen, porque lo que nosotros tenemos que entender es que la universidad, según el concepto que está establecido en la ley de universidades, es universalidad de pensamiento, es de debate, es inclusión, y nosotros tenemos que rescatar eso como la mayor profunda democracia dentro de la universidad para tomar las decisiones. Se me acabó el tiempo, muchas gracias. Varias planchas no hayan venido y sobre todo la que defiende la actual federación, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa muy lamentable. Ahora, yo creo que en principio yo creo que una federación seria tiene que ser, además de seria, transparente. O sea, primero trascender ese debate de si se pertenece a un partido político o no, pero segundo también defender su postura política, aclarar cuál es la postura política. Nosotros somos de Marea, y de Marea Socialista, como un movimiento nacional de trabajadores, de estudiantes, de gente de las comunidades, de gente de todo el país. Pero yo quisiera saber, o sea, porque las acciones tienen consecuencias y preguntan, ¿dónde está la juventud? Bueno, compañeros, aquí la juventud ha salido todos los años a pelear, y lo que se ha visto es una traición por parte de sus direcciones políticas y sobre todo de las que llegan a la federación, que prometen cosas y no las cumplen, que las dirigen a hacer cosas para después fracasar. Y que este es un tema delicado, pero que es necesario tocarlo, porque en febrero del 2014 salieron cientos de miles de estudiantes a la calle, muchos de derecha, pero muchos descontentos, y que querían expresar su repudio a la crisis que estaba viviendo el país. Y las direcciones políticas de esos partidos que militan dentro de la universidad los llevaron a las guarimbas y fracasaron. Y hoy los estudiantes no están desmovilizados porque sean apáticos, están desmovilizados porque están decepcionados de esas direcciones políticas que nunca le han rendido cuenta a los estudiantes y que nunca han sido consecuentes con la participación dentro de la universidad por una mejor universidad. Y es más, yo no propondría un debate sobre la universidad. Yo el primer debate que propondría sería la semana después de las elecciones con la actual federación que gane, que llame un debate que agarren la magna, que abra las puertas y que llame un gran debate estudiantil a debatir la crisis universitaria y cómo hacemos para solucionarla, pero que sea más allá de un mitin político, porque lamentablemente, y me perdona la personificación, pero que ese lo que hacía era mítines políticos. Él iba y daba su informe, él no debatía con los estudiantes, ¿dónde quedaban las propuestas que uno notaba? Porque participaba quedaba. Yo que por lo menos soy de la Facultad de Ingeniería, me cansé de entregar propuestas. Me cansé y nunca pasaron y nunca se votaron, que es lo fundamental, porque tampoco es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las propuestas que uno hace. Y en último, es eso. Yo creo que hay que hacer un llamado a los estudiantes a participar.
a votar que a debatir en la universidad. Porque más allá de ir a elecciones, porque aquí les encanta ir a elecciones y luego desaparece eso, es ir a elecciones para mostrar una postura política, para construir una mejor universidad, para construir un mejor país, y cada día después de las elecciones seguir construyéndola. Porque la praxis es lo que demuestra la consecuencia del discurso que cada uno puede tener. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental siempre tocar el tema nacional para poder abordar la universidad, ¿no? Esa polémica, yo no sé por qué se insiste, pero bueno, creo que es parte del debate. Entre partidos políticos, si es político, miren, todos los candidatos, ni siquiera los que ganan, todos los candidatos a FCU, de muchos años hacia atrás, han terminado concejales, diputados, alcaldes, incluso ministros. O sea, no se puede decir que la discusión no es política, no se puede decir que la universidad no es política, y no se puede decir que uno no milita en un partido político, que uno no piensa como una ideología para buscar uno que otro voto. O sea, las cosas son como son y la política como es. Y nosotros, de manera socialista, lo hemos pensado siempre. O sea, porque una cosa es, o sea, nosotros siempre hemos pensado que aquí, nosotros reconocemos que en 14 años nosotros hemos visto una revolución en el país. Y lo decimos, lo afirmamos y lo defendemos donde sea. Que hemos visto una revolución, y sobre todo una revolución en la cabeza de la gente, donde la gente está más participativa política de lo que se veía en años atrás. Y sí, nosotros incluso apoyamos a Chávez, pero de manera crítica, porque eso es lo que es una revolución. Porque nosotros reconocíamos, por ejemplo, apoyamos el tema constituyente, la ley orgánica del trabajo y la nacionalización de la faja petrolífera, porque lo consideramos una medida de soberanía. Pero como somos profundamente críticos, ¿no? Criticamos el modelo de economía mixta que fracasó, porque con los empresarios privados no se puede producir en este país, porque lo que quieren son los dólares de la renta petrolera, que se los están llevando, porque con la pésima política de la juventud, que se le aliena, que se le da como si fuera un bozal de arepa, para que no se exprese, para que no critique, para que no sea irreverente, y la pésima política universitaria, donde no se planifica, donde hay egresados aquí que no encuentran trabajo en su área, donde encuentran trabajo pero no están bien remunerados, eso nosotros lo criticamos profundamente, porque es un problema de la típica polarización balurda que han hecho los partidos políticos en este país, donde se te juzga por pensar o no de tal manera. El tema es la propuesta política, y por supuesto que apoyaríamos una constituyente universitaria. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a cambiar la universidad según una constituyente universitaria? Pero la constituyente universitaria es fundamentalmente parte del método y es la discusión con los estudiantes, no es el tema de la ley. Una constituyente universitaria implica una ley de la universidad, implica reglamento, implica un nuevo reglamento electoral para elegir a las autoridades de la universidad. Pero no solo implica eso, implica que la gente se empodere, porque no solo hace falta que este país constituyente universitaria, falta constituyente de salud, constituyente de los trabajadores, constituyente en todos lados, porque se ha demostrado que las cúpulas políticas que han gobernado el país y que los pequeños grupos que se instalan en espacios de poder no saben gobernar. Y ejemplo de eso son los ministerios, ejemplo de eso es el rectorado aquí en la universidad, ejemplo de eso es las autoridades de toda la universidad, los consejos de escuela y el consejo de facultad. Entonces, y para la universidad, y por eso nosotros decimos pelear contra el desfalco es pelear por la universidad, porque sí, o sea, los centros estudiantes no deben ser consejos, son espacios de defensa de los derechos estudiantiles, son espacios reivindicativos, porque hoy nosotros podemos pelear por un mejor comedor y debemos hacerlo. Pero si nosotros no evitamos la dinámica rentística, no evitamos la fuga de capitales, nuestro comedor, que en un momento dio 3 comidas diarias, en un futuro va a dar, como lo está dando hoy, un solo almuerzo de mala calidad, insuficiente, porque a veces, y estuve el otro día en una cola, haciendo 1 hora de cola para que me digan se acabó la comida. O sea, no es posible, porque si no existen recursos para invertir en la investigación, para dotar los laboratorios, esa es responsabilidad de las autoridades, esa es responsabilidad de las direcciones políticas, esa es responsabilidad de los que gobiernan, y yo no le voy a hacer un flanco favor a las autoridades del país para escudar su corrupción. Nosotros tenemos que exigir las partidas, tenemos que exigir cuentas claras, tenemos que exigir apertura de eso, y para eso, claro, hay que proponer cómo derrotamos el rentismo. Bueno, invirtiendo en investigación, invirtiendo en laboratorio, invirtiendo en actualizando los pensum de estudio que se adapten a las necesidades, mejorando los posgrados, planificando
tarificando la educación. Esas son propuestas concretas, eso no es nada abstracto. Exigiendo auditoría pública, tanto en el rectorado como en el consejo universitario, como en el CENEU y como en la OPSU, y distintas propuestas que tenemos para la universidad. Y yo no vengo aquí a decirle que yo lo voy a prometer pintarle la escuela, ni mejores pupitres, no. Yo lo que vengo aquí a prometer es ser constante en la lucha diaria al lado de los estudiantes a través de asambleas democráticas para luchar para que la universidad sea cada día mejor. Gracias. Hay una falsa polémica, hay muchas falsas polémicas y una es con respecto a la violencia. O sea, o uno no apoya nada de violencia o es el superviolento, extremista, que quiere matar a todo el mundo. Yo creo que eso es totalmente incorrecto. O sea, yo creo que la violencia es repudiable en medida que siga siendo un medio antidemocrático. Porque así como hay colectivos que se reivindican y que tienen una política ciega hacia el gobierno y que tienen una política violenta, también hay grupos guarimberos que quieren quemar a todo el mundo y que quemaron hospitales y quemaron Simoncito y quemaron un poco de cosas. Yo creo que las dos acciones son repudiables. Y son repudiables porque no vienen de la democracia del gremio donde están. Porque nosotros no podemos repudiar la violencia, porque si no estaríamos negando cientos de años de lucha de los pueblos del mundo y de los estudiantes del mundo que han buscado y que han logrado cambios. ¿Ven? Porque hoy en Europa, donde hay más del 50% de desempleo juvenil, ahí los estudiantes están a la cabeza y la juventud está a la cabeza. Y muchas veces tienen que utilizar métodos violentos. ¿Cómo nosotros no podemos apoyar eso? ¿Cómo no podemos apoyar eso cuando un Estado o un gobierno no garantiza empleo para la juventud? O como por ejemplo no podemos apoyar a los trabajadores decididos cuando buscan una contratación colectiva justa. Ahí tuvieron que quemar carros. Pero esas acciones venían de asambleas estudiantiles. ¿Y dónde venían las guarimbas? De grupos selectos que mantenían acciones y que mataron la movilización de los estudiantes del debate estudiantil. Y me disculpas, Ayrán, pero tú participaste en esa acción. O sea, porque el problema es que está bien, o sea, ya trascendimos el tema político. Ciertamente todos somos actores políticos, todo el mundo tiene derecho a participar en partidos políticicos, pero te recuerdo, así como muchos partidos como el MAS y distintos partidos que se pasaron a la derecha, así como el tuyo, Bandera Roja, participó en un golpe de Estado que no reconoció el carácter constitucional del gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Porque si nosotros hablamos de democracia hay que disputar las cosas democráticamente, hay que aprender a ser mayoría, hay que aprender a ser minoría, o de un golpe de Estado que trajo más de 20.000 millones de dólares de pérdida al país. O por ejemplo, solidarizarse con un paro, que no es lo mismo solidarizarse con las reivindicaciones estudiantiles, porque nosotros como Marea salimos al lado de los trabajadores universitarios, de los obreros universitarios, y llegamos hasta el ministerio a exigir una nueva contratación colectiva y exigir aumento de becas distintos. Lo que pasa es que eso no sale en Provisión, no sale en BTV, no sale en ninguna parte y nadie se entera. Pero bueno, eso no es responsabilidad mía. Pero el tema de apoyar un paro iba en contra de la voluntad de los estudiantes y que después los profesores, a pesar de que los estudiantes se solidarizaron con ese paro, después no les importó nada y por ejemplo en ingeniería perdimos 2 veranos y 2 semestres. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Y dónde quedó la solidaridad? ¿Dónde está la bidireccionalidad? Uno se apoya por eso, pero el profesor no te apoya a ti, te quiere evaluar igual como si no hubiese pasado nada. Entonces no nos hagamos de que, no, porque ahora, o sea, yo hablando con varias gente, ahora todos los candidatos son de izquierda. Bueno, sean de izquierda o de derecha, no me interesa. Aquí nosotros como Marea somos los de abajo que pelean contra los injustos de arriba. O sea, vamos a distinguirnos así y vamos a ir por las propuestas que beneficien más a los estudiantes y más al país. Entonces, en ese sentido, ¿cómo abrir los espacios? Mira, abrir los espacios buscando. O sea, cada dirección, cada centro de estudiantes, cada consejero de escuela, cada consejero de facultad, sea autoridad o no sea autoridad, tenga representación o no tenga, bueno, habrá foros, habrá espacios de debate. O sea, esa inconformidad de la apatía, no nos podemos quedar así, porque si no todas las direcciones políticas, si no toda una dirección responsable como la de la FCU de los centros de estudiantes, busquemos abrir los espacios. Como nosotros hemos intentado buscar, porque también hemos hecho foros sobre crisis universitaria, sobre el defalco a la nación, sobre dónde están los dólares en el país, y esas son las cosas que he debatido. Y lo último, yo creo que debemos aprender a escucharnos mejor. O sea, en la introducción y en todo, hemos exigido auditoría pública al Estado, a los dólares que fueron entregados a las empresas y a los bancos y que se fugaron 260.000 millones de dólares del país en 15 años. Y de eso son responsables no solo banqueros y empresarios, sino que unos burócratas en el gobierno que se están enriqueciendo a costa
de la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. O sea, esa es la primera auditoría que hay que hacer, porque si no, ¿dónde vamos a sacar las divisas para invertir en la educación, para invertir en una calidad educativa que responda a la necesidad del país, para invertir en investigación, para invertir en laboratorio? O sea, no se puede. Entonces,